Historia 1. El camionero y la desaparición. Mi nombre es Víctor y soy camionero. Desde hace más de 30 años, recorro las extensas y variadas carreteras de México, entregando mercancías en La Merced, un mercado vibrante, pulsante y lleno de vida, pero también de caos e incertidumbre. A lo largo de los años, he presenciado muchos horrores y situaciones inimaginables que han puesto a prueba mi carácter y mi valentía. Sin embargo, nada podría prepararme para lo que sucedió el año pasado, un periodo que se convertiría en una marca sombría en mi memoria. Todo comenzó con la desaparición de un joven llamado El Güero, un chico conocido por su apariencia rubia y su espíritu alegre y optimista. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los comerciantes al amanecer, trayendo sonrisas y buena disposición a quienes lo rodeaban. Pero, en un día fatídico, simplemente no apareció. Su madre, una vendedora de flores que siempre lo esperaba ansiosamente, lo buscó en todos los rincones del mercado, preguntando a todos los que pasaban, pero nadie parecía importarle. El desespero comenzó a apoderarse de su familia, y tras 3 días sin noticias, el sentimiento de angustia se extendió entre quienes conocían al joven. La situación se volvió aún más alarmante cuando Paquito, un vendedor de carnitas que siempre fue una figura confiable en el mercado, también desapareció sin dejar rastro. La tensión comenzó a aumentar, y fue entonces que me di cuenta de que algo sombrío estaba ocurriendo en La Merced. Don Chente, un amigo de larga data y uno de los comerciantes más respetados de la zona, y yo nos reunimos con otros comerciantes preocupados para discutir lo que podría estar sucediendo. Con cada conversación, la incertidumbre crecía, y las voces resonaban con preocupación. La tensión aumentó aún más cuando supimos que una mujer llamada Nancy, que vendía frutas picadas, también había desaparecido. El pánico comenzó a tomar forma. Decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. La necesidad de entender lo que estaba sucediendo nos llevó a investigar por nuestra cuenta. Al entrar en los túneles subterráneos que se extendían bajo la ciudad, nos enfrentamos a una atmósfera pesada y un olor insoportable. Un hedor que parecía envolvernos y aprisionarnos. Aquella oscuridad parecía viva, pulsando con un misterio aterrador. Tras días inquietantes de exploración y miedo, finalmente descubrimos que las desapariciones no eran mera coincidencia. Lo que encontramos en los túneles era aterrador. Una sala repleta de equipos macabros, evidencias de que secuestros estaban ocurriendo allí mismo, bajo nuestros pies. Intentamos denunciar la situación, pero fuimos ignorados por las autoridades. La policía no se preocupaba por los llamados de Minnewiska, la comunidad. La ira y la frustración comenzaron a brotar entre nosotros, y decidimos que era hora de enfrentar lo que estaba escondido en las sombras. Cuando regresamos a los túneles, lo que encontramos era aún más horrendo. La escena que se desplegó ante nuestros ojos era una evidencia clara de que muchos otros habían sido víctimas de un destino terrible. La impotencia me consumió, y el dolor de la pérdida y el miedo comenzó a corroer mi alma. Tras un accidente trágico que involucró a Don Chente, quien nos dejó en estado de shock, me di cuenta de que no podía seguir en La Merced. El destino se había mostrado cruel, y la ciudad que una vez amé y llamé hogar, ahora parecía una pesadilla interminable. Con mi esposa a mi lado tomé la difícil decisión de dejar todo atrás, pero incluso cuando me alejé físicamente, los recuerdos de lo que presencié y de lo que perdí continúan atormentándome en mis sueños. Si estás en La Merced, observa a tu alrededor con atención. Lo que no ves puede ser más aterrador de lo que imaginas, escondido en las sombras y en las esquinas, esperando el momento de revelarse. Historia 2. El camionero y el misterio de los túneles. Mi nombre es Eduardo, y como camionero, he pasado por muchos lugares extraños e inusuales a lo largo de mis viajes. Sin embargo, nada se compara a lo que encontré en La Merced. Esta ciudad, un verdadero laberinto caótico de barracas, comerciantes y aromas intensos, es uno de los lugares más vibrantes de México, pero también es un sitio donde el miedo y la desconfianza se esconden en las sombras.
Lo que realmente me dejó nervioso y conmocionado fue lo que descubrí sobre los túneles subterráneos que se extienden bajo esta área tan concurrida. Todo comenzó con la misteriosa desaparición de un joven llamado Jorge, más conocido como el Güero. Era un trabajador incansable, siempre dispuesto a ayudar a los comerciantes al amanecer, cargando mercancías y esparciendo sonrisas a su paso. Su ausencia repentina dejó una inmensa laguna en el mercado. La gente comenzó a comentar, a preguntarse dónde podría estar, y la preocupación se apoderó de la comunidad. Pero lo que inicialmente parecía ser un caso aislado, pronto se transformó en una pesadilla colectiva. Conforme pasaron los días, más personas comenzaron a desaparecer, como Paquito, el vendedor de carnitas que era una figura tan querida entre nosotros y Nancy, una joven que vendía frutas con una sonrisa radiante. La atmósfera en el mercado cambió drásticamente. Lo que antes era un espacio de interacción y alegría, ahora estaba inmerso en una nube de incomodidad y desconfianza. Los comerciantes, que siempre se unieron para enfrentar los desafíos, ahora se encontraban en un dilema. Preocupados por la seguridad de sus familias y negocios, decidieron reunirse para discutir lo que estaba sucediendo. Esa noche, detrás de la barraca de tacos donde solíamos encontrarnos, escuchamos rumores sobre los túneles subterráneos que se extendían bajo la Merced. Un conocido, un viejo amigo que siempre tenía precauciones con las cosas, nos alertó sobre hombres extraños que se movían en las sombras, personas que no parecían encajar en la comunidad y que eran vistas entrando y saliendo de lugares oscuros. La curiosidad y la preocupación se instalaron en nuestros corazones, y decidimos que era hora de investigar. Armados solo con linternas y valor, nos aventuramos en los túneles. Lo que encontramos allí era inimaginable, y se grabó en mi mente de manera indeleble. El aire estaba impregnado con un olor a moho, un hedor pesado y sofocante que parecía encerrar secretos oscuros. A medida que avanzábamos, descubrimos una sala macabra, repleta de equipos de tortura y evidencias de secuestros. Lo que debería ser un simple pasaje subterráneo, se reveló como un verdadero escondite del horror. La impotencia nos consumió, y la rabia comenzó a hervir dentro de nosotros. 2 amigos míos desaparecieron, y cada día que pasaba, la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder aumentaba. El miedo se infiltraba en nuestras vidas, y la desconfianza se volvía una constante. La última gota que colmó nuestro vaso de paciencia fue cuando Don Chente, uno de nuestros más respetados y queridos, fue atropellado de manera sospechosa, un incidente que conmocionó a toda la comunidad. No había duda de que había algo maligno operando en la Merced, y la sensación de que ya no éramos seguros en nuestro propio hogar se volvió insoportable. Decidí que necesitaba salir de la Merced, dejar atrás lo que una vez fue un hogar acogedor y que ahora se había transformado en un lugar de terror y dolor. Con el corazón pesado tomé la carretera, pero los recuerdos de lo que vi y viví allí siguen persiguiéndome. Si alguna vez pasas por la Merced, recuerda que no todo es lo que parece. Hay algo en las sombras, esperando ser descubierto, y es mejor que estés preparado para lo que puedas encontrar. Historia 3. El camionero y la noche oscura. Mi nombre es Felipe y soy camionero desde hace años. Durante mis viajes, siempre hago una parada en la Merced, uno de los mercados más icónicos de la Ciudad de México. El lugar es un laberinto vibrante de barracas, vendedores y compradores, donde la vida parece pulsar en cada esquina. Pero lo que viví el año pasado cambió para siempre mi percepción de esa área, y me dejó marcas que nunca podré borrar. Todo comenzó cuando un joven llamado El Güero desapareció sin dejar rastro. Era conocido por su energía contagiosa y su disposición para ayudar a los comerciantes, siempre cargando mercancías y repartiendo sonrisas. Cuando su madre, una vendedora de flores, comenzó a buscarlo, el desespero se apoderó de la comunidad. La gente comenzó a susurrar sobre lo que podría haber sucedido, una inquietud flotando en el aire como una nube pesada. La situación se agravó cuando Paquito,
Un vendedor de carnitas querido por todos también desapareció. Siempre había sido uno de los pilares del mercado, alguien en quien todos podían confiar. Su ausencia dejó un vacío inmenso, y la tensión entre los comerciantes aumentó drásticamente. El lugar que antes estaba lleno de camaradería, ahora estaba tomado por el miedo y la desconfianza. Nosotros, que siempre nos ayudábamos, decidimos que era hora de actuar e investigar estas desapariciones. Un amigo que vendía tacos nos alertó sobre los túneles escondidos bajo el mercado. Mencionó rumores de hombres extraños que eran vistos entrando y saliendo de esos pasajes subterráneos. Curiosos y preocupados, decidimos que necesitábamos comprobarlo por nosotros mismos. Esa noche, armados con linternas y valentía, nos aventuramos en los túneles. Lo que encontramos fue aterrador y se grabó en mi mente para siempre. Los túneles estaban llenos de secretos oscuros, y el olor a descomposición era insoportable. A medida que avanzábamos, la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, y una sensación de pavor se instaló en nuestros corazones. Descubrimos una sala con equipos macabros, evidencias claras de que personas estaban siendo mantenidas allí contra su voluntad. El horror de ese descubrimiento hizo que la adrenalina corriera por nuestras venas, y la impotencia se transformó en rabia. Intentamos denunciar lo que habíamos encontrado, pero la policía ignoró nuestros llamados. La sensación de que estábamos solos en esta lucha se volvió abrumadora. La rabia creció entre nosotros, y nos sentimos traicionados por la misma ciudad que siempre consideramos nuestro hogar. En un momento de desesperación, decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Necesitábamos enfrentar lo que estaba escondido en las sombras. Cuando regresamos a los túneles, nuestra determinación era inquebrantable. Lo que encontramos fue aún más perturbador que antes. Había evidencias de que muchos otros habían sido víctimas de un destino terrible, y la desolación tomó control del ambiente. El miedo que antes era palpable, ahora se convertía en un grito silencioso, resonando en nuestras mentes y corazones. La situación alcanzó un punto crítico cuando Don Chente, uno de nuestros comerciantes más respetados y queridos, fue atropellado de manera sospechosa. Su muerte fue un golpe devastador para la comunidad y una señal clara de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Me di cuenta de que no podía quedarme más en La Merced. Lo que antes era un lugar familiar, lleno de vida y camaradería, ahora se había convertido en una pesadilla de la que quería escapar desesperadamente. Decidí que era hora de dejar la ciudad con mi familia. Con el corazón pesado hicimos las maletas y nos alejamos de un lugar que había sido nuestro hogar durante tanto tiempo. Sin embargo, incluso lejos, los recuerdos continúan atormentándome. Los rostros de los desaparecidos, el olor de los túneles y la sensación de impotencia permanecen grabados en mi memoria. Si alguna vez pasas por La Merced, presta atención. El mercado puede parecer una colmena de actividad y alegría, pero hay secretos enterrados que no deben ser revelados. Lo que está escondido bajo la superficie es más aterrador de lo que cualquiera puede imaginar. A veces, lo que parece ser un lugar de vida y prosperidad oculta una realidad oscura, y es prudente estar consciente de lo que sucede a nuestro alrededor. La vida continúa, pero las cicatrices permanecen. La historia del Güero, Paquito y Don Chente no debe ser olvidada. Son un recordatorio sombrío de que siempre debemos luchar por la verdad y la justicia, incluso cuando la oscuridad parece envolvernos. Lo que vi en La Merced me enseñó que, detrás de la fachada vibrante, existen horrores que no podemos ignorar y que la lucha por la justicia nunca debe ser abandonada. Historia 4. El camionero y el corazón de La Merced. Mi nombre es Roberto, y soy camionero. La vida en las carreteras me ha enseñado muchas lecciones, algunas duras y otras gratificantes. Cada viaje trae sus historias, pero nada se compara a lo que viví en La Merced. Este mercado, vibrante y caótico, siempre ha sido una parada habitual en mis rutas, un lugar donde conocía los rostros de muchos de los comerciantes y donde las interacciones diarias se transformaban en amistades. Sin embargo,
Lo que se desarrolló el año pasado cambiaría mi vida para siempre. La desaparición de un joven llamado El Güero fue la primera señal de que algo estaba muy mal. Era un trabajador dedicado, siempre con una sonrisa en el rostro y dispuesto a ayudar a los demás. Su ausencia repentina dejó a todos perplejos y preocupados. La gente comenzó a preguntarse cómo un chico tan querido podría simplemente desaparecer sin dejar rastro. Esa inquietud en el aire era palpable, y la comunidad comenzó a unirse en busca de respuestas, pero nadie estaba preparado para lo que vendría. La tensión aumentó drásticamente cuando Paquito, un vendedor de carnitas querido y conocido, también desapareció. Era una figura central en el mercado, alguien en quien todos podían confiar. Cada día que pasaba sin noticias suyas, el desespero crecía entre los comerciantes. Y luego, la joven Nancy, que vendía frutas frescas, también desapareció. La situación se volvió insostenible. El miedo y la desconfianza comenzaron a propagarse como un incendio incontrolable. Nosotros, los comerciantes, decidimos actuar. La idea de que algo siniestro estaba ocurriendo en la Merced nos inquietaba profundamente. Decidimos investigar los túneles que se escondían bajo el mercado. Recuerdo la oscuridad que nos envolvió al adentrarnos en esos corredores subterráneos. Lo que encontramos allí era inimaginable. Una sala repleta de señales de tortura, marcas de lucha, y un olor insoportable que parecía asfixiarnos. La atmósfera estaba impregnada de desespero y dolor, un reflejo de lo que aquellos desaparecidos habían enfrentado. Intentamos denunciar lo que encontramos, pero la policía no se preocupaba. Nuestra impotencia nos consumió. Las autoridades parecían desinteresadas, como si la vida de los desaparecidos no tuviera valor. La rabia comenzó a crecer entre nosotros, y la sensación de estar solos en esta lucha se volvía cada vez más opresiva. Cada día que pasaba sin acción aumentaba nuestro desespero y nuestro deseo de justicia. Cuando Don Chente, uno de los comerciantes más respetados y queridos, fue atropellado de manera sospechosa, la situación llegó a un punto crítico. Su muerte fue un golpe devastador que sacudió a toda la comunidad. El dolor de la pérdida fue acompañado por un sentimiento de traición y desesperación. Me di cuenta de que no podía quedarme más en la Merced. Lo que antes era mi hogar, ahora se había convertido en un lugar de dolor y terror. Un espacio donde el miedo dominaba cada esquina y cada susurro. Con mi esposa, tomé la difícil decisión de dejar la Merced atrás. La carretera, que siempre había sido mi refugio, ahora se convertía en un símbolo de fuga. Sin embargo, incluso lejos, los recuerdos de las personas que desaparecieron y de las atrocidades que presencié continúan atormentándome. La imagen de los túneles, la sala con las señales de tortura y los rostros de aquellos que amamos, ahora perdidos, nunca dejarán mi mente. Si pasas por la Merced, presta atención. El mercado puede parecer un lugar vibrante y lleno de vida, pero hay mucho más escondido bajo la superficie. Lo que está enterrado en las sombras puede ser más aterrador de lo que imaginas. La vida continúa para aquellos que permanecen, pero las cicatrices de lo que ocurrió nunca desaparecerán. La lucha por la verdad y la justicia es una batalla que debe librarse, incluso cuando parece imposible. He aprendido que es fundamental no ignorar los gritos silenciosos de aquellos que ya no pueden hablar. La historia de El Güero, Paquito, Nancy y Don Chente debe ser recordada, y sus voces deben resonar en la lucha contra la injusticia. Cada kilómetro que recorro, llevo conmigo la certeza de que la vida es preciosa, pero también vulnerable. Lo que sucedió en la Merced es un recordatorio sombrío de que siempre debemos preocuparnos por quienes nos rodean y luchar por un mundo más justo y seguro. La carretera es larga, pero el camino hacia la verdad es uno de los más importantes que podemos recorrer. Historia 5. El camionero y el vacío de la Merced. Mi nombre es Gustavo y soy camionero. A lo largo de los años he recorrido muchas carreteras, pasando por ciudades grandes y pequeñas, cada una con sus peculiaridades e historias. Sin embargo, nada se compara a lo que viví en la Merced.
Un mercado que es un verdadero laberinto de barracas, olores y sonidos que se mezclan en una cacofonía vibrante. Era un lugar que, para mí, siempre tuvo un encanto especial, pero que, el año pasado, se transformó en algo sombrío y aterrador. La desaparición de El Güero fue la primera señal de que algo estaba muy mal. Era un joven trabajador, siempre dispuesto a ayudar a los comerciantes y alegrar el día de quienes pasaban por allí. Su ausencia repentina sorprendió a todos y trajo una sensación de desolación al mercado. La gente comenzó a comentar sobre lo que podría haber sucedido, y pronto la preocupación se esparció como un incendio entre los comerciantes y clientes. A medida que pasaban los días, la tensión aumentó drásticamente. Lo que podría haber sido un caso aislado se transformó en una pesadilla colectiva cuando Paquito, un vendedor de carnitas querido por todos, también desapareció. Cada día que pasaba sin noticias suyas, el desespero crecía. Y luego, la joven, Nancy, que vendía frutas frescas con una sonrisa encantadora, también desapareció. El miedo se apoderó de las personas y la atmósfera en el mercado cambió completamente. Nosotros, los comerciantes, decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando que la próxima desaparición ocurriera. La idea de que algo siniestro estaba sucediendo en la Merced nos inquietaba profundamente. Comenzamos a discutir sobre los túneles subterráneos que solo conocíamos de oídas. Eran mencionados en susurros, como si fueran leyendas urbanas. Pero la curiosidad y la necesidad de descubrir la verdad nos llevaron a investigar. Esa noche, armados con linternas y valor, nos aventuramos en los túneles. Lo que encontramos allí fue aterrador. Era una sala repleta de pruebas de que algo horrible estaba sucediendo allí. Fotos, ropa y otros objetos que pertenecían a personas desaparecidas estaban esparcidos por el suelo. La sensación de horror e impotencia nos invadió. El aire estaba pesado, y el olor a moho y descomposición era insoportable. Intentamos denunciar lo que habíamos encontrado, pero la policía ignoró nuestros llamados. La impotencia nos consumió, y la rabia comenzó a hervir dentro de nosotros. Cada día que pasaba, la injusticia se volvía más insoportable. ¿Cómo podríamos vivir sabiendo que personas estaban sufriendo en las sombras y que nadie estaba haciendo nada al respecto? La indiferencia de las autoridades solo aumentaba nuestra frustración. Cuando Don Chente, uno de los comerciantes más respetados y queridos, fue atropellado de manera sospechosa, la situación llegó a un punto crítico. Su muerte fue un golpe devastador que sacudió a toda la comunidad. Siempre había sido una voz de razón, alguien que luchaba por el bienestar de todos. Me di cuenta de que no podía quedarme más en la Merced. Lo que antes era un hogar, ahora se había convertido en un lugar de dolor, miedo y desconfianza. Con mi familia tomé la difícil decisión de dejar la Merced atrás. La carretera que siempre me había proporcionado libertad, ahora parecía un camino de fuga. Sin embargo, el peso de los recuerdos me acompañaba, y la sensación de estar huyendo de algo que no podía ser olvidado era abrumadora. Las imágenes de lo que vi en los túneles y de los rostros de los desaparecidos aún estaban frescas en mi mente. Incluso lejos, el recuerdo de El Güero, Paquito, Nancy y Don Chente continuaba atormentándome. La ciudad que amé se transformó en una pesadilla que no podía borrar. La vida siguió su curso, pero el vacío dejado por esas pérdidas era palpable. Cada kilómetro que recorría, sentía el peso del dolor y la injusticia. Si alguna vez pasas por la Merced, presta atención. El mercado puede parecer vibrante y lleno de vida, pero hay mucho más escondido bajo la superficie. Mira al suelo, observa las sombras y escucha los susurros del pasado. Lo que está enterrado en las sombras puede ser más aterrador de lo que imaginas. Las historias de personas desaparecidas y sus familias en duelo están entrelazadas con las paredes de ese lugar. La lucha por la verdad y la justicia es una batalla que no debe ser olvidada. El recuerdo de quienes se han ido debe mantenerse vivo, y sus voces deben resonar en la lucha contra la injusticia. La vida continúa, pero las cicatrices permanecen.
Lo que viví en la Merced me enseñó que siempre debemos preocuparnos por los demás y luchar por un mundo más justo. La carretera siempre será parte de mí, pero la experiencia de la Merced me transformó de maneras que nunca imaginé. Aprendí que, detrás de la fachada vibrante de un mercado, pueden haber horrores que no podemos ignorar. Y la verdad es que, incluso lejos, la lucha por la justicia nunca debe ser abandonada.